Buenas tardes. Vamos a continuar con el curso de Prosper. Hoy vamos a ver el modelo de IPR que se conoce como back pressure. El modelo fue presentado en 1936 por Rawlins. Este es, esta es la ecuación de back pressure en función de las pseudopresiones, que generalmente es lo que tenemos que usar cuando trabajamos con gas. Y C sería este valor. Ahora enseguida vamos a ver cómo se relaciona con la ecuación de los otros modelos, como de Jones. N es un exponente que toma en cuenta el flujo turbulento, ¿no? Cuando es laminar se convierte en uno y pasa a ser similar a otras ecuaciones como la de Darcy, que no toma en cuenta el flujo turbulento. Y cuando va reduciendo su valor, incrementa la turbulencia. ¿De dónde sale esta relación con C? De esta ecuación, que es la que ya vimos para Jones, donde tenemos un término donde está el caudal al cuadrado y toma en cuenta el flujo turbulento, y luego tenemos caudal y flujo laminar, todo este término. Si eliminamos el flujo turbulento, vamos a tener esta ecuación, que es la que teníamos inicialmente, donde no se tiene flujo turbulento, y eliminamos el caudal al cuadrado. Entonces, si aquí despejamos caudal, se acomoda de esta forma, y si la comparamos con la ecuación de back pressure, vemos que tiene similitud. Lo único que tenemos que hacer es aumentar n, que es el término que toma en cuenta el flujo turbulento. Con eso tendríamos nuestra ecuación. Por lo tanto, C sería todo este término que tenemos abajo, ¿no? Que está en términos de el shape factor y el área de drene, pero también lo pueden tener el radio de drene y el radio de pozo, si toman en cuenta un reservorio circular con el pozo en el centro. Ya habíamos hablado de esta diferencia en la ecuación. Bueno, como esta ecuación no es una ecuación derivada estrictamente, es una ecuación empírica en base a datos experimentales. eh, Varía un poco con los resultados de otras ecuaciones que están derivadas de manera más precisa, ¿no? Entonces C, aquí tenemos, y aquí tenemos un screenshot de Prosper, de qué valores nos pide para el modelo de back pressure. Enseguida vamos a entrar a Prosper a ver eh, un ejemplo, pero vemos que aquí los valores de la ecuación son los valores que nos pide, excepto n, ¿no? N ya utiliza para completar la ecuación de back pressure y calcular el caudal. Entonces, ingresando todos estos valores, con esta ecuación podemos usar back pressure. Y el shape factor se calcula en esta zona. También vamos a ver un ejemplo en Excel y en Prosper para ver cómo pueden calcularlo, y algunas otras utilidades de esta ecuación. Bueno, para usar este modelo de back pressure no necesitamos C, pero necesitamos N. Y para calcular N necesitamos este tipo de análisis, una gráfica log-log con datos de una prueba de flujo tras flujo, hacer un ajuste de una línea, y a partir de esta sacamos el valor de N y el valor de C. Pero para Prosper solo necesitamos N, ¿no? C se va a calcular a partir de los datos de pozo y del reservorio y del fluido también, como viscosidad del gas, factor Z. Entonces vemos que este modelo necesita algunos pasos adicionales, a diferencia de Jones, ¿no? Que Jones directamente nos pide los parámetros de reservorio, de fluido, del pozo, y puede calcular el, el inflow. Pero el back pressure va a necesitar hacer este tipo de análisis antes de utilizarlo, porque necesitamos N, y N sale de este tipo de análisis. Ahora vamos a pasar a ver Prosper. Este es el modelo que estábamos trabajando. Quiero abrir una planilla que les voy a compartir más tarde. Ya.
Entonces abrimos Inflow, tenemos todos nuestros modelos que ya habíamos visto, Jones, Fortamer y Backpressure. Ahora vamos a ver y vamos a Input. Vamos a cambiar aquí la presión de reservorio para trabajar un nuevo ejemplo a 6500 y nos vamos a Input y vemos los datos que nos pide. Aquí tengo una planilla que les voy a compartir en el curso y de aquí pueden sacar los datos para calcular. Okay. Entonces vamos a poner aquí 10 15.2 área de drene. Enseguida vamos a ver cómo calcular el área de drene. Bueno, es sencillo, pero lo vamos a ver. Y también el shape factor. Vuelvo radius y el exponente 0.9262. Ingresan los datos y simplemente le dan calcular. Nos da un valor malo. Es por las unidades, en metros cuadrados tiene que estar. A 4 millones. Calcular y nos da 19 millones, ¿no? Ahora, eso es todo lo que tengo que hacer para el modelo, y si tengo un valor de daño lo ingreso aquí. Eso es sencillo, eso es solo un número. Ahora vamos a ver el análisis detrás de los valores. Lo que tienen que hacer primero es hacer su gráfica, ¿no? Sus datos de prueba, su gráfica, y a partir de eso sacan N y C. De este análisis ya pueden calcular C, y de este análisis ya pueden calcular su AF. En este caso va a ser 38 con este valor. Si ya han hecho esta prueba, ya saben qué AOF deberían tener, ¿no? Ahora también la permeabilidad puede ser diferente. Si es que la tienen de well testing, está bien, esa es una buena permeabilidad. Si es que no tienen la permeabilidad, esta es una buena forma de obtenerla, porque aquí ya han obtenido el AOF y ya han obtenido el valor de C. Entonces, si tienen el valor de C, aquí está C y aquí calculan el AOF, pueden determinar la permeabilidad, un estimado. Entonces veo que con 5 milidarcis solo tengo 11 millones. Obviamente que el espesor del pozo puedo tenerlo del registro. El área es un estimado, la viscosidad es un cálculo de las propiedades del gas, Z igual. Temperatura está medido en los registros. Y el daño en well testing si es que lo tiene. Entonces utilizando la ecuación de C, simplemente puedo hacerle un goal seek y calcular el AOF que tenía, modificando permeabilidad, ¿no? Y esta sería la permeabilidad de reservorio para que yo tenga un AOF de 38, que lo he medido a partir de las pruebas. Entonces, cambiando la permeabilidad, cambio el coeficiente C, y ese es el que voy a introducir aquí. No, este es otro. Yes. Entonces ese es el valor que yo voy a introducir aquí. Como vimos aquí, antes me dio 19 finish y yo tengo un valor de 16.7. 7 calcular y ya me da 32, ¿no? Y bueno, así pueden calcular. Él aquí viscosidad lo calcula ya de la parte del PVT con las correlaciones y factor Z igualmente. Entonces esa es la forma de usar back pressure, el modelo de back pressure, ¿no? Este valor, aquí no se muestran obviamente las ecuaciones, pero cómo se calcula, vamos a ver en Excel. Aquí les puse el input, que son estos 4 valores, y aquí están las ecuaciones para calcular. Aquí está al centro, y fíjense que cuando está en el centro del pozo, aunque sea de forma cuadrada en este caso, es bastante cercano al de un pozo en un reservorio circular que está al centro, ¿no? Si modifican sus valores, se va a mover el pozo y fíjense que su factor cambia, ¿no?
Lo mismo va a pasar en Prosper. Vamos a hacerlo en Prosper. Si digamos tengo aquí 1000 y estoy en el centro, ¿no? Entonces vean que me calculo. Seguramente está utilizando una ecuación un poquito diferente porque hay diferentes correlaciones. Ellos no especifican cuál están usando. Pero esta es la forma de calcular. Pueden calcularlo aquí directamente, ¿no? O en la planilla si quieren hacer alguno de estos cálculos. Entonces esa sería la forma de usar back pressure, ¿no? Entonces cualquier cosa me avisan. La planilla va a estar en el curso. Buenas noches.